Todo cambia cuando tú sanas. Enseñanzas budistas. La vida, tal como la conocemos, es un reflejo constante de lo que habita en nuestro interior. En un mundo que corre a una velocidad cada vez más vertiginosa, donde el ruido exterior invade nuestros pensamientos y el sufrimiento se convierte en una constante silenciosa, pocos se detienen a observar que el cambio que tanto anhelan en el exterior comienza primero dentro de sí mismos. La enseñanza budista, transmitida durante siglos por sabios y practicantes, sostiene una verdad simple pero profunda. Todo cambia cuando tú sanas. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una revolución silenciosa. Una transformación que no depende del entorno, ni de los otros, ni del destino, sino de ti mismo. En este viaje que te propongo iniciar hoy, nos sumergiremos en la sabiduría milenaria del budismo para entender cómo la sanación interior modifica no solo nuestra percepción, sino también la realidad misma que experimentamos. Este no es un cambio superficial ni instantáneo, sino una alquimia profunda del alma, un camino hacia la compasión, la aceptación, la presencia y sobre todo hacia la libertad interior. A través de 5 enseñanzas esenciales, recorreremos el sendero que conduce de la herida a la comprensión, del dolor a la paz, del ejo al despertar. Estas enseñanzas no son teorías abstractas, sino prácticas vivas que pueden aplicarse en cada respiración, en cada gesto, en cada decisión. Porque sanar no es olvidar el dolor, sino integrarlo. No es reprimir la sombra, sino iluminarla con conciencia. Y cuando eso sucede, cuando tú sanas, todo cambia. Prepárate para abrir el corazón, silenciar el ruido y escuchar la voz más sabia que habita en ti, la voz de tu propia conciencia despierta. Iniciemos. El cambio interior como principio universal de transformación. Todo en el universo se encuentra en constante movimiento. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, las estrellas nacen y mueren. Esta impermanencia es una ley fundamental del cosmos y también del ser humano. Sin embargo, aunque aceptamos que todo en la naturaleza está sujeto a transformaciones, resistimos profundamente la idea de cambiar nosotros mismos. Nos aferramos a identidades, creencias, emociones y heridas que, sin darnos cuenta, definen la forma en que experimentamos la realidad. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento humano tiene su raíz en esta resistencia al cambio, en el apego a lo transitorio y en la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Buda enseñó que la vida está marcada por el sufrimiento, dukkha, pero que este sufrimiento puede ser trascendido. ¿Cómo? A través de un cambio profundo en la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos, es decir, un cambio interior. El cambio interior no es algo que suceda automáticamente con el paso del tiempo. Requiere intención, conciencia y práctica constante. Comienza con una mirada honesta hacia nuestro interior, con la disposición a ver nuestras sombras, nuestras heridas y nuestras ilusiones. Es en este acto de introspección donde empieza la verdadera transformación. Cuando dejamos de culpar al mundo por lo que sentimos y comenzamos a responsabilizarnos de nuestra propia sanación, tomamos el control de nuestra vida. El ego, esa construcción mental que defiende una identidad separada, juega un papel fundamental en la resistencia al cambio. El ego teme desaparecer, teme perder el control, teme enfrentar el vacío. Por eso nos aferra a patrones conocidos, incluso cuando estos nos hacen sufrir. Nos dice que es más seguro permanecer en el dolor familiar que aventurarse en lo desconocido. Pero el despertar espiritual exige atravesar ese umbral, soltar las máscaras y mirar de frente lo que realmente somos. Una de las herramientas más poderosas que el budismo ofrece para iniciar este cambio es la práctica de atención plena o mindfulness. Esta práctica consiste en observar con plena conciencia lo que ocurre en el momento presente, sin juzgar, sin reaccionar automáticamente. Al desarrollar esta habilidad, comenzamos a ver nuestros pensamientos y emociones como fenómenos pasajeros, no como verdades absolutas.
Comprendemos que no somos nuestra tristeza, ni nuestro miedo, ni nuestro pasado. Somos el espacio consciente en el que todo eso ocurre. Cuando comprendemos esta verdad, ocurre una liberación profunda. Dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Dejamos de esperar que los demás cambien para sentirnos bien. Y en ese momento, sin hacer ruido, comienza una revolución interior. El cambio interior también implica perdonarse. Muchas personas cargan culpas del pasado que se han convertido en cadenas invisibles. La enseñanza budista no promueve la negación del error, sino el reconocimiento compasivo. Reconocer con humildad nuestros actos pasados, aprender de ellos y seguir adelante. Este proceso de autocompasión es esencial para sanar, porque cuando tú te perdonas, también permites que el mundo te perdone. Cuando tú te miras con amor, el mundo comienza a parecerte más amable. Otro aspecto esencial del cambio interior es la responsabilidad emocional. En lugar de reaccionar impulsivamente a lo que ocurre, aprendemos a responder con sabiduría. Esto no significa reprimir emociones, sino observarlas, comprender su raíz y transformarlas. Un ejemplo claro es la ira. Cuando alguien nos hiere, sentimos ira. Si no la comprendemos, actuamos desde ella y dañamos aún más. Pero si lo observamos con atención plena, vemos que detrás de la ira hay dolor, miedo, inseguridad. Al ver eso, podemos actuar con compasión en lugar de con violencia. Este trabajo interno tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Muchas veces buscamos que las personas nos traten bien sin habernos tratado bien a nosotros mismos. Exigimos respeto sin habernos respetado. Pedimos amor sin habernos amado. Cuando tú sanas, tus relaciones cambian, no porque los demás cambien, sino porque tú ya no permites lo mismo. Tú ya no vibras en la misma frecuencia. El exterior comienza a alinearse con tu nueva energía interior. El cambio interior también se refleja en la manera en que afrontamos las dificultades. Mientras antes veíamos los problemas como castigos o injusticias, ahora los vemos como oportunidades de crecimiento. Esta visión no es ingenua, sino profundamente sabia. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede ser un maestro si estamos dispuestos a aprender. Cuando tú sanas, el dolor no desaparece, pero ya no te destruye. Se convierte en semilla de transformación. Y finalmente, es importante recordar que este proceso no es lineal ni perfecto. Habrá días de claridad y días de confusión, momentos de avance y momentos de recaída. Pero cada paso que das hacia tu sanación interior es un acto de valentía y amor, y con cada paso, el mundo cambia contigo. Si has sentido que este mensaje resuena en tu alma, si estás en ese camino de despertar y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenidos que nutren el espíritu, que acompañan tu proceso y que te recuerdan cada día que el verdadero cambio comienza en ti. Sanar las heridas del pasado para liberar el presente. Una de las verdades más profundas que el budismo enseña es que el sufrimiento no proviene tanto de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos, de cómo lo cargamos, de cómo lo arrastramos. El pasado, por sí mismo, no existe más. Lo que existe es nuestra memoria de él, nuestras emociones no resueltas, nuestras heridas aún abiertas. Y estas heridas, si no se sanan, determinan la forma en que vivimos el presente. Nos atan, nos condicionan, nos ciegan. Por eso sanar el pasado no es un lujo emocional, es una necesidad vital. Muchas personas viven prisioneras de experiencias que ocurrieron años atrás. Un abandono, una traición, una infancia difícil, una pérdida inesperada. Cada uno de esos eventos dejó marcas invisibles que aún hoy dictan sus pensamientos, sus decisiones, sus miedos. ¿Cómo amar de nuevo si fuiste herido? ¿Cómo confiar si fuiste traicionado? ¿Cómo avanzar si fuiste abandonado? Estas son preguntas legítimas que nacen del dolor. Pero el budismo no ofrece respuestas fáciles, ofrece caminos de comprensión y liberación. Sanar el pasado comienza con la voluntad de mirarlo con ojos nuevos, no para revivir el dolor, sino para comprenderlo. La meditación budista enseña que debemos observar nuestros recuerdos sin juzgar,
sin identificarnos con ellos, como si fuésemos testigos silenciosos de una historia que, aunque nos marcó, ya no nos define. Este acto de observación consciente es el primer paso hacia la sanación, porque mientras sigamos identificándonos con la víctima que fuimos, no podremos despertar al ser consciente que somos hoy. Una práctica esencial para este proceso es la compasión, pero no solo hacia los demás, sino, y sobre todo, hacia uno mismo. Muchas veces nos tratamos con dureza por errores del pasado. Nos culpamos, nos castigamos, nos repetimos historias que solo aumentan la herida. La compasión nos invita a abrazar a ese yo del pasado con ternura, a decirle, hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías, a perdonar nuestras decisiones inmaduras, nuestras palabras hirientes, nuestros momentos de inconsciencia. La compasión también se extiende hacia quienes nos han herido. Este es un paso difícil, pero liberador. El perdón, en la enseñanza budista, no es justificar el daño ni olvidar lo ocurrido. Es soltar la carga emocional que nos encadena al agresor. Es dejar de beber el veneno esperando que el otro sufra. Perdonar no es un acto hacia el otro, es un acto de amor hacia uno mismo. Porque mientras no perdonamos, seguimos atrapados en la misma energía del dolor. Al perdonar, nos liberamos. En el camino de sanación, también aparece el concepto del karma. Muchas personas lo malinterpretan como castigo o destino inamovible, pero el karma, según el budismo, es simplemente la ley de causa y efecto. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos genera una energía que vuelve a nosotros. Esto no significa que merezcamos el sufrimiento que hemos vivido, sino que somos parte de una red compleja de causas interconectadas. Comprender esto nos ayuda a dejar de vernos como víctimas del azar y empezar a actuar con mayor responsabilidad y conciencia. Sanar el pasado también implica resignificar las experiencias. Preguntarnos, ¿qué aprendí de este dolor? ¿Qué fuerza despertó en mí? ¿Qué parte de mí nació a partir de esa pérdida? No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de encontrar sentido. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, decía que quien tiene un ¿para qué? Puede soportar casi cualquier cómo. Cuando damos sentido a nuestras heridas, dejan de ser llagas abiertas y se convierten en cicatrices sagradas, señales de que hemos vivido, hemos caído y hemos resurgido. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede sanarse. Y al hacerlo, cambia nuestra relación con el presente. Dejamos de reaccionar desde viejas heridas. Dejamos de protegernos de peligros que ya no existen. Dejamos de proyectar nuestras inseguridades en el mundo. Comenzamos a vivir desde un lugar más libre, más presente, más auténtico. Nos damos cuenta de que el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre y que cada momento presente puede ser un nuevo comienzo si así lo elegimos. Para sanar el pasado, el silencio es un gran aliado. En el bullicio del mundo, nuestras heridas se disfrazan. En el ruido, evitamos sentir. Pero en el silencio, todo sale a la superficie. Meditar no es una fuga de la realidad, es un regreso a ella. Es sentarse con uno mismo, sin distracciones, sin máscaras. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, ya no te temo. Y es en ese espacio de presencia donde las heridas comienzan a hablar, no para destruirnos, sino para mostrarnos lo que aún necesita ser comprendido y amado. Otro aspecto poderoso en este proceso es el cuerpo. Muchas heridas emocionales quedan almacenadas en el cuerpo como tensiones, enfermedades, bloqueos. El budismo enseña que mente y cuerpo no están separados. Sanar implica también reconectar con el cuerpo, escucharlo, moverlo, liberarlo. A través del yoga, la respiración consciente o la danza meditativa, podemos desbloquear memorias atrapadas. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, pero también puede ser el vehículo de liberación si lo tratamos con respeto y presencia. El pasado muchas veces se convierte en una historia que nos contamos una y otra vez. Yo soy así porque me pasó esto. Siempre me abandonan. No soy suficiente porque... Estas narrativas son como hechizos que nos mantienen atrapados. Sanar es también cuestionar estas historias. Preguntarnos, ¿esta historia me limita o me libera? ¿Es realmente mía o fue impuesta? ¿Puedo elegir una nueva historia? Cuando cambiamos el relato interno,
cambiamos nuestra identidad, y cuando eso ocurre, el pasado deja de tener poder sobre nosotros. La sanación también requiere paciencia. No hay un botón mágico, ni un tiempo exacto. Cada persona tiene su ritmo. Algunas heridas necesitan ser lloradas muchas veces antes de ser comprendidas. Otras requieren compañía, terapia, rituales, escritura. Lo importante es no forzar, no compararse, no rendirse. Porque cada acto de amor hacia uno mismo, por pequeño que parezca, es una semilla de sanación. Y con el tiempo, esa semilla florece. Finalmente, sanar el pasado es un acto de valentía espiritual. Es reconocer que somos más que nuestra historia, que el dolor no nos define, que dentro de nosotros habita una luz que no fue apagada por ninguna oscuridad vivida. Esa luz es nuestra esencia, nuestra naturaleza búdica, y está siempre disponible, esperando ser recordada. Si este camino de sanación interior ha tocado algo dentro de ti, si sientes que es tiempo de mirar hacia adentro y empezar a liberar lo que ya no necesitas cargar, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos herramientas, reflexiones y enseñanzas que acompañan este hermoso y a veces desafiante camino hacia la libertad interior. No estás solo, estamos juntos en este viaje. El poder de la presencia, sanar el ahora para construir un nuevo futuro. En la búsqueda de la sanación, muchas personas cometen el error de vivir ancladas al pasado o ansiosas por el futuro. Se convierten en prisioneros de lo que ya ocurrió o en esclavos de lo que aún no ha sucedido. El budismo, en su sabiduría milenaria, nos recuerda una verdad simple pero olvidada. El único momento real es el ahora. Todo lo que existe ocurre aquí, en este instante. El pasado ya no es, el futuro aún no es. Solo el presente es. Y solo en el presente puede ocurrir la verdadera transformación. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o renunciar a los sueños del futuro. Significa habitar plenamente el instante en el que se teje tu destino. Significa traer tu atención, tu cuerpo, tu alma, al único lugar donde la vida se manifiesta, el ahora. Esta presencia consciente es una de las herramientas más poderosas que el budismo ofrece para sanar, transformar y despertar. Pero, ¿qué significa realmente estar presente? ¿Acaso no estamos siempre en el presente? La respuesta es más compleja de lo que parece. Estar físicamente en un lugar no significa estar mental o emocionalmente allí. Muchas veces estamos comiendo, pero pensando en un problema. Estamos escuchando a alguien, pero pensando en lo que diremos después. Estamos caminando, pero reviviendo una discusión. Este estado de desconexión nos aleja de la vida. Nos convierte en autómatas, en cuerpos sin alma, en esclavos de lo que aún no ha sucedido. Estar presente es mucho más que una técnica. Es una forma de vivir. Es mirar el cielo y realmente ver su color. Es abrazar a alguien y sentir su calor. Es respirar y darse cuenta del milagro que ocurre en cada inhalación. Esta presencia, aunque parezca sencilla, es profundamente transformadora, porque en ella desaparecen los juicios, las expectativas, las comparaciones. En la presencia solo hay lo que es, y en ese espacio de aceptación total ocurre la sanación. Uno de los grandes maestros contemporáneos del budismo, Thich Nhat Hanh, decía: "La paz está en cada paso". Esta frase resume una enseñanza esencial. No hay que buscar la paz en lugares exóticos, ni en logros futuros. La paz está aquí, en este paso, en este suspiro, en esta mirada. Pero para encontrarla debemos estar presentes. Solo entonces podemos ver la belleza que nos rodea, la abundancia que ya existe, el amor que siempre estuvo. La práctica de la atención plena o mindfulness es el camino hacia esa presencia. Consiste en observar lo que ocurre en el momento sin juzgar. Observar el pensamiento sin identificarse, observar la emoción sin reaccionar, observar el cuerpo sin rechazarlo. Esta observación consciente disuelve los nudos de tensión que llevamos dentro. Nos permite responder en lugar de reaccionar. Nos permite elegir la paz en lugar del conflicto. Cuando estamos presentes, el dolor se transforma. No desaparece, pero ya no nos domina.
En lugar de ser arrastrados por la tristeza, la observamos. En lugar de ser devorados por el miedo, lo sentimos sin dejarnos paralizar. En lugar de negar la rabia, la escuchamos sin dejarnos poseer. Esta forma de relacionarnos con nuestras emociones nos permite integrarlas. Ya no luchamos contra lo que sentimos, lo abrazamos. Y ese abrazo consciente es medicina. Otro aspecto importante de la presencia es la conexión con el cuerpo. En la modernidad vivimos desconectados de nuestro cuerpo. Lo usamos, lo exigimos, lo juzgamos, pero rara vez lo habitamos con amor. El budismo nos enseña que el cuerpo es un templo sagrado, un vehículo de conciencia. Estar presente en el cuerpo es volver a casa. Es sentir los pies en el suelo, la respiración en el pecho, el latido en el corazón. Esta conexión corporal nos enraiza, nos devuelve al presente, nos recuerda que estamos vivos. Muchas veces el cuerpo nos habla antes que la mente, a través de tensiones, enfermedades, dolores. Estos mensajes son llamados a regresar al presente. Si aprendemos a escuchar el cuerpo con atención, nos volvemos sabios. Descubrimos lo que necesitamos soltar, lo que debemos cuidar, lo que aún está esperando ser sanado. Estar presente también implica estar en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. En ese silencio, la mente se calma, el alma habla, el corazón se abre. Es en ese silencio donde encontramos respuestas que las palabras no pueden dar. El ruido del mundo nos confunde, pero el silencio del presente nos aclara. Por eso los monjes meditan en silencio, porque ahí, en esa quietud, la verdad se revela. Otro elemento esencial de la presencia es la compasión. Cuando estamos presentes, podemos ver al otro realmente, no como una proyección de nuestras heridas, sino como un ser humano con su propio dolor. La presencia nos permite escuchar de verdad, mirar de verdad, amar de verdad, porque solo se ama en el presente. El amor no vive en la nostalgia, ni en la expectativa, vive aquí y ahora, en cada gesto consciente. También es en la presencia donde surge la gratitud. Cuando estamos presentes, podemos ver los pequeños milagros que antes dábamos por sentado. Un vaso de agua, una palabra amable, un rayo de sol. La gratitud no surge de tener más, sino de estar más atentos. Y cuando agradecemos, nos sanamos, porque el alma que agradece es un alma que reconoce la abundancia. Sanar el presente implica también aceptar lo que es, no resignarse, sino aceptar con sabiduría. Aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, que la vida tiene su ritmo y que todo llega en su tiempo. Esta aceptación no es pasividad, es comprensión. Comprendemos que resistir lo que es solo genera sufrimiento. Pero cuando aceptamos, nos liberamos. La presencia también transforma nuestras relaciones. Cuando estamos presentes, dejamos de usar al otro como espejo de nuestras carencias. Dejamos de exigir, de controlar, de manipular. Comenzamos a relacionarnos desde la autenticidad. Escuchamos sin interrumpir, hablamos con conciencia, tocamos con respeto. Y esta nueva forma de estar transforma el vínculo, porque la presencia es el mayor regalo que podemos ofrecer. En el ámbito espiritual, la presencia es el portal al despertar. Todos los grandes maestros han insistido en este punto. Jesús dijo, «El reino de los cielos está entre vosotros». Buda enseñó que la iluminación se encuentra en el aquí y en el ahora. Eckhart Tolle escribió, «El poder de la hora». No hay que esperar otro momento, otro lugar, otra vida. El momento es este. Y solo quien habita plenamente este momento puede despertar su verdadera naturaleza. En la práctica cotidiana, la presencia puede cultivarse en cada acto. Al comer, saborear. Al caminar, sentir el suelo. Al hablar, elegir las palabras. Al respirar, agradecer el aire. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer ordinarias cosas con extraordinaria atención. Esa es la verdadera espiritualidad. Vivir cada momento como si fuera sagrado, porque lo es. La presencia también nos permite ver nuestra mente con claridad. Nos damos cuenta de los pensamientos repetitivos, de los patrones negativos, de los juicios automáticos. Al observarlos sin identificarnos, les quitamos poder. Dejamos de ser esclavos de la mente y comenzamos a ser sus maestros. Esta es una de las mayores libertades que podemos conquistar. Finalmente,
Sanar el ahora es un acto de profundo amor propio. Es decir, merezco estar aquí, merezco vivir con plenitud, merezco soltar el pasado y confiar en la vida. Es reconocer que cada momento es una oportunidad de comenzar de nuevo. Que no somos nuestras historias pasadas ni nuestros miedos futuros. Somos conciencia viva, somos presencia pura, somos el ahora que respira. Si esta reflexión ha tocado alguna fibra dentro de ti, si sientes que ha llegado el momento de vivir con más presencia, de sanar el ahora y abrirte a una vida más consciente, te invito a que te suscribas al canal. Aquí continuaremos compartiendo enseñanzas, prácticas y palabras que nutren el alma y te acompañan en tu camino espiritual. Estar presentes juntos es la forma más hermosa de caminar. Dejar ir, la práctica budista de soltar para sanar. Uno de los principios más poderosos y transformadores del budismo es la práctica de soltar. En una sociedad que nos enseña a acumular, a aferrarnos, a controlar, la idea de soltar parece contradictoria, incluso amenazante. Pero el sufrimiento humano, como enseñó el Buda, no nace de las cosas en sí mismas, sino de nuestro apego a ellas. Nos apegamos a personas, a recuerdos, a expectativas, a identidades. Y cuando la vida cambia, como inevitablemente lo hace, sufrimos. Porque el apego quiere permanencia en un mundo impermanente. Soltar entonces no es una pérdida, es un acto de sabiduría. Es reconocer que nada es eterno, que todo fluye y que nuestra libertad depende de cuán capaces seamos de dejar ir. Pero, ¿qué significa realmente soltar? No se trata de renunciar al amor, ni de volverse indiferente. Se trata de amar sin poseer, de vivir sin exigir, de entregarse sin depender. Soltar es permitir que la vida sea lo que es, sin forzarla a ser como quisiéramos que fuera. Es liberar al otro de nuestras cadenas invisibles. Es aceptar que no podemos controlar el curso de todo y que muchas veces lo que llamamos perder es en realidad ser liberados. Uno de los mayores apegos que llevamos dentro es el apego al pasado. Nos aferramos a lo que fue, a lo que debió haber sido, a lo que no sucedió. Estas ataduras invisibles nos mantienen presos de emociones estancadas: culpa, rencor, nostalgia, tristeza. Soltar el pasado no significa olvidarlo, sino integrarlo. Significa comprender que no somos lo que nos ocurrió, que podemos aprender de la experiencia sin quedarnos atrapados en ella. Significa agradecer lo vivido y abrirse a lo que viene. Otro apego común es el apego a las expectativas. Creamos imágenes mentales de cómo deberían ser las cosas, las personas, la vida misma. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, sufrimos. Nos frustramos, nos enojamos, nos sentimos víctimas. El budismo nos invita a observar este proceso con atención. Nos muestra que las expectativas son una forma sutil de control. Queremos que el otro nos ame de cierta manera, que las cosas salgan como planeamos, que la vida responda a nuestros deseos. Pero la vida no sigue nuestros guiones. Y cuando soltamos las expectativas, descubrimos algo asombroso. La realidad, tal como es, puede ser aún más hermosa de lo que imaginábamos. Soltar también es soltar identidades. Muchos de nuestros sufrimientos nacen de la idea fija que tenemos de nosotros mismos. Yo soy así, siempre me pasa esto, no puedo cambiar. Estas frases son prisiones mentales. El budismo enseña que el yo no es una entidad fija, sino un proceso cambiante. Lo que hoy crees que eres, mañana puede transformarse. Pero si te aferras a una identidad, te limitas. No permites que la vida te transforme, que nuevas partes de ti emerjan, que otras se disuelvan. Soltar la identidad es abrirse al misterio de lo que puedes llegar a ser. Otra forma de apego es el apego a las emociones. Cuando sentimos algo intenso, como la tristeza, el enojo, la culpa, muchas veces nos identificamos tanto con eso que creemos que somos esa emoción. Pero el budismo enseña que las emociones son como nubes en el cielo, vienen y van. No son permanentes, no son tú, son fenómenos que surgen en la conciencia. Observarlas sin aferrarse a ellas es la clave para transformarlas. Cuando sentimos tristeza, en lugar de decir «estoy triste», podemos decir «hay tristeza en mí ahora». Este pequeño cambio de perspectiva nos permite tomar distancia y recordar que lo que sentimos no nos define. En el camino de la sanación, soltar también es soltar relaciones que ya no nos nutren.
Esto puede ser doloroso, pero necesario. Algunas personas llegan a nuestra vida para un ciclo, para una enseñanza, para un tiempo. Pero cuando ese ciclo termina, aferrarnos solo genera sufrimiento. Soltar una relación no es rechazar al otro, es honrar lo vivido y aceptar que los caminos a veces se separan. Es permitir que cada uno siga su viaje, con libertad y sin cadenas. Soltar también significa liberarse de la necesidad de tener razón. En muchas discusiones sostenemos posturas solo por orgullo. No queremos ceder, no queremos mostrarnos vulnerables. Pero en ese afán de tener razón, perdemos paz, perdemos vínculos, perdemos autenticidad. El ego se alimenta del conflicto, pero el alma busca armonía. Soltar la necesidad de tener razón es abrir espacio para el entendimiento, para el perdón, para la conexión verdadera. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo sobre el soltar es el concepto de anatta, o no yo. Esta doctrina afirma que no existe un yo fijo, inmutable. Todo en nosotros está en constante cambio: el cuerpo, los pensamientos, las emociones, las creencias. No hay un núcleo sólido que podamos llamar yo de manera permanente. Esta comprensión, lejos de ser desconcertante, puede ser profundamente liberadora. Nos muestra que no estamos condenados a ser de una sola manera, que podemos cambiar, que podemos soltar lo que ya no somos, porque el yo también puede soltarse. La práctica del desapego no es una negación de la vida, sino una forma más libre de vivirla. No se trata de vivir sin vínculos, sino de vincularse sin esclavitud. No se trata de no desear, sino de no ser poseído por el deseo. Cuando soltamos, la vida fluye. Nos volvemos canales abiertos. Recibimos lo que llega, soltamos lo que se va. Vivimos con las manos abiertas, no cerradas. Y en esa apertura descubrimos la verdadera plenitud. Soltar también es confiar. Confiar en que la vida sabe lo que hace. Confiar en que cada pérdida abre espacio para algo nuevo. Confiar en que lo que es para ti llegará y lo que no se irá. Esta confianza no es pasiva, es activa. Es una confianza que se cultiva en la práctica diaria, en la meditación, en la observación de la realidad. Cuando confiamos, dejamos de forzar. Y cuando dejamos de forzar, sanamos. La meditación es una herramienta poderosa para aprender a soltar. En cada respiración, inhalamos y exhalamos. Recibimos y dejamos ir. Este ciclo natural nos enseña que no podemos retener el aire, ni los pensamientos, ni las experiencias. Todo fluye. En la práctica meditativa, observamos los pensamientos pasar, sin engancharnos. Observamos las sensaciones, sin juzgarlas. Aprendemos a estar presentes sin necesidad de controlar. Esta actitud meditativa puede trasladarse a la vida cotidiana. Podemos aprender a soltar incluso en medio del caos. Soltar también implica rendirse, pero no en el sentido de renunciar a los sueños o de caer en la pasividad, sino en el sentido de rendirse al momento presente, aceptar lo que es, no luchar contra la realidad. Esta rendición es un acto de sabiduría, no de debilidad. Es decirle a la vida: confío en ti, y es en esa entrega donde ocurre la transformación. Porque cuando dejamos de resistir, el sufrimiento disminuye, y cuando el sufrimiento disminuye, el alma respira. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos en el mismo lugar? ¿Por qué no sanamos? Y la respuesta muchas veces está en lo que aún no hemos soltado. Hay maletas que cargamos desde hace años, resentimientos, frustraciones, heridas. Y mientras no las soltemos, no podremos aligerar el camino. Soltar es un acto de amor propio, es decir, merezco ser libre, merezco vivir en paz, merezco soltar lo que me daña. Soltar también es soltar el control, esa ilusión de que podemos manejar cada detalle de la vida. Cuando intentamos controlarlo todo, vivimos en ansiedad, pero cuando soltamos el control, descubrimos que hay una inteligencia más grande que guía los procesos, que la vida tiene su propia sabiduría, y que a veces lo que parece una pérdida es en realidad una protección. Finalmente, soltar es un acto espiritual profundo. Es reconocer que no somos dueños de nada, ni de nadie, que todo es un préstamo sagrado, el cuerpo, los vínculos, el tiempo, y que cuanto más aprendemos a soltar, más ligeros nos volvemos, más disponibles para el amor, la compasión
la gratitud, más abiertos al misterio de la vida. Si este tema ha resonado contigo, si sientes que hay algo que tu alma necesita soltar para poder sanar y avanzar, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás compañía, palabras, enseñanzas y prácticas que te ayudarán en este proceso sagrado de liberación. Soltar no es perder, es ganar espacio para lo nuevo, y estamos aquí para caminar contigo ese camino. La sanación como camino hacia la iluminación. Sanar no es simplemente cerrar heridas emocionales, no es únicamente sentirse mejor, olvidar un trauma o aprender a vivir con menos ansiedad. Sanar, desde la mirada budista, es mucho más que eso, es despertar. Es un camino hacia la iluminación, un proceso profundo en el que el ser humano trasciende su identidad condicionada, su ego herido, sus apegos y sufrimientos, para encontrarse con su naturaleza esencial, la mente clara, el corazón compasivo, la conciencia libre. El Buda no fue un médico, pero enseñó una medicina. No curaba cuerpos, sino almas. Su diagnóstico fue claro: la vida contiene sufrimiento. Su tratamiento, sabio: existe un camino para salir del sufrimiento. Y su propuesta no fue religiosa ni dogmática, sino práctica y universal. Cualquier ser humano, sin importar su origen, puede recorrer ese camino, pero para ello debe sanar. Sanar, en este contexto, significa desidentificarse de la ignorancia. Ignorancia no como falta de información, sino como el olvido de lo que realmente somos. Olvidamos que somos conciencia pura y nos identificamos con el cuerpo, con la mente, con las emociones, con las historias. Esta ignorancia genera deseo, aversión y apego, y estos a su vez generan sufrimiento. Sanar es recordar que no somos lo que cambia, sino lo que permanece, que no somos la ola, sino el océano. El camino hacia esta sanación profunda comienza con la observación. Aprendemos a mirar nuestros pensamientos sin ser arrastrados por ellos, a observar nuestras emociones sin fundirnos con ellas, a ver nuestros patrones de conducta sin justificarlos. Esta mirada clara, desapegada, es el inicio del despertar, porque al observar nos damos cuenta, y al darnos cuenta comenzamos a transformar. Uno de los obstáculos más grandes en este proceso es el ego. El ego no quiere sanar, porque sanar implica soltar el control. Implica abrirse a la vulnerabilidad, al cambio, a lo desconocido. El ego teme desaparecer. Por eso muchas veces sabotea nuestro proceso. Nos hace volver a viejas conductas, nos llena de dudas, nos convence de que no somos capaces. Pero el ego no es el enemigo, es un mecanismo de defensa. Y cuando lo comprendemos, podemos trascenderlo con amor, no con lucha. La práctica budista propone herramientas claras para este viaje de sanación hacia la iluminación. Una de ellas es la meditación. A través de la meditación, silenciamos el ruido mental y accedemos a un espacio interior de claridad. En ese espacio podemos ver la raíz del sufrimiento, comprender su causa y transformarlo. No desde la mente racional, sino desde una sabiduría más profunda. La meditación nos permite experimentar la impermanencia, la interdependencia, el vacío, y estas experiencias son transformadoras. Otra herramienta poderosa es la ética. Sanar también implica vivir con integridad, hablar con verdad, actuar con compasión, cultivar la no violencia. Cada acto ético es una afirmación de nuestra naturaleza esencial, no como un deber moral impuesto, sino como una expresión natural de la conciencia despierta. Cuando vivimos con coherencia, nuestra mente se pacifica, y una mente en paz puede ver con claridad. Sanar también es sanar la relación con los demás. En el camino budista se comprende que no hay un yo separado de los otros. Todo está interconectado. Por eso, herir al otro es herirse a uno mismo. Sanar implica desarrollar compasión activa, practicar el perdón, cultivar la empatía. Esto no siempre es fácil, pero es esencial.
porque mientras guardemos resentimiento, nuestra alma no estará libre. La compasión en el budismo no es un sentimiento pasajero, es una cualidad de la mente despierta. Es comprender el sufrimiento del otro y desear sinceramente aliviarlo. Esta compasión comienza por uno mismo. Muchos buscan sanar a otros sin haber sanado sus propias heridas. Pero el verdadero sanador es aquel que ha caminado por el fuego y ha transformado sus cenizas en luz. Sanar es también compartir esa luz. En el camino hacia la iluminación, es inevitable enfrentar momentos de oscuridad. La sanación no es una línea recta, es una espiral que nos lleva una y otra vez a nuestras sombras, pero cada vez que las enfrentamos con más conciencia, más amor, más presencia, subimos un peldaño. No hay iluminación sin oscuridad, no hay despertar sin antes haber dormido, no hay sanación sin antes haber sido herido. El sufrimiento entonces se convierte en un maestro. Cada herida es una puerta, cada caída una oportunidad. Lo importante es no quedarse en el dolor, sino atravesarlo. Con humildad, con paciencia, con sabiduría. Y del otro lado, descubrimos algo que estaba oculto, nuestro verdadero ser. Ese ser no sufre, no teme, no necesita defenderse. Es pura presencia, puro amor, pura conciencia. Sanar también es volver a confiar. Confiar en la vida, en el proceso, en uno mismo. Muchos han sido traicionados, heridos, abandonados, y como respuesta han cerrado su corazón. Pero un corazón cerrado no puede sanar. Solo el amor sana, y amar requiere confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza consciente. Sanar es abrir el corazón aún sabiendo que puede doler. Es elegir el amor una y otra vez. En el camino budista, la iluminación no es un lugar al que se llega, es un estado que se descubre. Está aquí, ahora, disponible, pero para verla debemos quitar los velos. Velos de miedo, de apego, de ignorancia. Sanar es ir quitando esos velos uno por uno. Y cada vez que lo hacemos, vemos con más claridad. Vemos la realidad tal como es, y al verla, nos liberamos. La práctica del silencio es otro pilar en este camino. En el silencio, escuchamos lo que el ruido oculta. Escuchamos nuestra alma, nuestra intuición, nuestra verdad. El silencio es un bálsamo. En él, las heridas se calman, las emociones se ordenan, la mente se purifica. Por eso los monasterios son silenciosos, porque el silencio no es vacío, es plenitud sin forma. El servicio también es una forma de sanar. Cuando ayudamos a otros desde el corazón, nos ayudamos a nosotros mismos. El budismo enseña que el bodhisattva, aquel que ha despertado, no se va del mundo, sino que se queda para servir. Porque servir es amar en acción, y en ese amor, el alma florece. Sanar también es perdonarse. Muchos llevan culpas que los paralizan. Culpa por errores, por decisiones, por palabras no dichas. El perdón es liberador. No borra el pasado, pero sana el presente. Y un presente sano es el mejor regalo que podemos hacernos. Perdonarse es decir, hice lo mejor que pude con la conciencia que tenía, y ahora elijo hacerlo mejor. Es mirar el pasado con compasión, no con condena. La iluminación no es un estado místico reservado para unos pocos. Es una posibilidad real para todos, pero requiere compromiso, práctica, intención. Requiere mirar hacia adentro, abrazar lo que duele, soltar lo que pesa, cultivar lo que eleva. Requiere sobre todo amor. Amor por la verdad, por la vida, por uno mismo. Sanar es el camino. La iluminación, su fruto. Pero aun si nunca sentimos que llegamos, el simple hecho de caminar ya transforma, porque cada paso consciente es una chispa de despertar. Cada respiración atenta es una semilla de luz. Cada acto de amor es un gesto de iluminación.
Y así, paso a paso, lágrima a lágrima, silencio tras silencio, vamos despertando. No a un lugar nuevo, sino a una realidad que siempre estuvo aquí esperándonos. Una realidad donde no hay separación, donde todo está unido, donde el amor es la única ley. Esa es la verdadera sanación. Ese es el verdadero despertar. Si has sentido que estas palabras han tocado tu alma, si algo en ti ha vibrado con esta visión de la sanación como camino hacia la iluminación, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones, enseñanzas y prácticas que nutren, acompañan y despiertan. Tu proceso importa, tu luz es necesaria. Estás en el camino y no estás solo.